Ahora aprenderemos a codificar fórmulas y funciones, pero antes de codificar nuestra primera fórmula o función, debemos aprender algunos conceptos y respondernos algunas preguntas. ¿Qué es codificar una fórmula o función? Codificar una fórmula o función en Excel es transcribir un modelo matemático escrito en el lenguaje matemático de los humanos al lenguaje matemático de Excel. Este proceso de transcripción requiere de conocer la representación y equivalencia entre ambos modelos. Por ejemplo, en el lenguaje humano, el área de una circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. En el lenguaje de Excel o código Excel debería escribir igual función pi por b2 elevado al cuadrado, donde b2 es una referencia de celda. ¿Qué es una celda? Una celda es una intersección entre una columna y una fila, cuyo nombre está constituido por el nombre de una columna y el número de una fila. Por ejemplo, la celda D4, donde D es el nombre de la columna, 4 el número de la fila. ¿Qué es una referencia de celda? Una referencia de celda en Excel es una descripción abstracta de la ubicación del valor de una variable dentro de la hoja de cálculo, la que puede contener un dato de tipo texto número. Por ejemplo, la celda A15 contiene el texto María, la celda B15 contiene el número 19. Las referencias de celda son muy utilizadas en la codificación o escritura de una fórmula o función. Una referencia de celda puede ser relativa o absoluta. Es relativa si cambia el nombre de la columna o fila cuando se copia la fórmula. Es absoluta si no cambia el nombre de la columna ni fila cuando se copia la fórmula. Las referencias absolutas son utilizadas cuando el valor de una celda va a operarse con un conjunto de celdas. Para expresar una referencia de celda como absoluta, se debe escribir el símbolo pesos junto al nombre de la columna y la fila. Por ejemplo, A20 es una referencia relativa. Pesos A, pesos 20 es una referencia absoluta. B5, dos puntos. B20 es una referencia relativa. Pesos B, pesos 5, dos puntos. Pesos B, pesos 20 es una referencia absoluta. Se puede referenciar una celda desde un enfoque unidimensional o bidimensional. Es unidimensional cuando hace referencia a una celda que está ubicada en la misma hoja de cálculo del libro. Es bidimensional cuando hace referencia a una celda que está ubicada en otra hoja de cálculo del libro. Por ejemplo, A20 es una referencia unidimensional. Producto, admiración, D15 es una referencia bidimensional porque hace referencia a una celda que está en la hoja de cálculo producto. ¿Qué es una fórmula? Una fórmula en Excel es una expresión matemática que opera referencias de celda o variables mediante funciones y operadores aritméticos, lógicos y relacionales, con el fin de obtener un resultado que responde a una relación matemática válida. Para escribir una fórmula en Excel se debe escribir primero el símbolo igual y luego debe escribirse las referencias de celdas, operadores y funciones de Excel. Por ejemplo, a continuación tenemos una fórmula que empieza con el símbolo igual y opera varias referencias de celda como ser A3, B3, C3, D3 hasta D20 y los opera a través de operadores aritméticos como la división, la suma, la resta, la multiplicación y la potencia. ¿Qué es una función? Una función en Excel es un código programa que puede ser invocado para realizar cálculos complejos, tales como obtener el valor mínimo de un conjunto de celdas o determinar la desviación estándar de las calificaciones de los estudiantes. La sintaxis de una función está definida por el nombre de la función y los parámetros de entrada, que pueden ser variables o constantes o referencias a celdas. Por ejemplo, igual
el nombre de la función y entre paréntesis debería tener o no un parámetro. En este caso indica que no tiene parámetro. Pero existen funciones que reciben un parámetro, otros que reciben más de 2 parámetros y otros que reciben un rango como parámetro. A continuación explicaremos el uso de algunas de las funciones de Excel. La función igual hoy, que no recibe parámetros, devuelve la fecha actual del sistema. La función ahora devuelve la fecha y hora actual del sistema. La función absoluto o ABS recibe un parámetro y devuelve el valor absoluto o positivo de un número. La función suma recibe como parámetro un rango desde C5 hasta C20. La función aleatorio.entre recibe 2 parámetros, un valor inicial y un valor final. La codificación de fórmulas y funciones requiere de operadores y estos operadores permiten operar tanto números, variables y referencia de celda. Entre los operadores más utilizados tenemos los siguientes: los operadores aritméticos, tal como la potencia, multiplicación, división, suma, resta. Los operadores lógicos, como la negación, la conjunción o la disyunción. Los operadores relacionales, mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual, distinto. Y el operador de concatenación, ampersand. Ahora hemos aprendido algunos conceptos básicos para poder empezar a codificar nuestras fórmulas y funciones en Excel.